Y como siempre, ya estamos reunidos aquí en el nombre del Dios Trino y empezamos el servicio en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos al Señor. Todopoderoso Dios, tú penetras los corazones, conoces los deseos y ves los secretos más íntimos. Purifícanos por medio de tu Espíritu Santo para que te podamos amar, adorar y glorificar como mereces. Te lo pedimos por medio de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Jesús nos mandó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y purificarnos de toda maldad. Ahora tenemos un momento de silencio para reflexionar sobre nuestros pecados contra Dios y contra nuestros prójimos. Confesamos nuestros pecados contra Dios y contra nuestros prójimos. Dios de misericordia, confesamos que estamos esclavizados por el pecado y no podemos librarnos nosotros mismos. Hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho y por lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado de todo corazón, no hemos amado a nuestros prójimos como nosotros mismos. Por amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros. Perdónanos, renuévanos y dirígenos por medio de tu Espíritu Santo, a fin de que tu voluntad sea nuestra alegría y andemos por tus caminos siempre, para gloria de tu nombre. Amén. Amén. Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, en su gran misericordia nos ha dado a su Hijo, y por medio de él nos perdona todos nuestros pecados. Como un pastor llamado y ordenado de Cristo, y por su autoridad, te perdono todos tus pecados, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Sí, hermanas, el Santo Evangelio para hoy viene de San Marcos capítulo 1 y empezamos con versículo 21. Y dice así: y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo: ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió, diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Hermanos y hermanas, este es el Evangelio de Dios. Alabanza sea a ti, Oh oh Cristo. Hermanos y hermanas, gracia, paz y misericordia sean a todos ustedes en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. En las últimas semanas, hemos estudiado en los estudios bíblicos un poco sobre ángeles caídos y también los demonios.
Hoy oímos que la Biblia nos dice que los demonios son muy reales. Nuestra única protección contra los demonios es la protección que Dios nos da en el nombre de Jesús. Escuchamos la historia de hoy y dice que Jesús estaba en Capernaum. Fue un sábado y él estaba en la sinagoga. Este era un comportamiento bastante normal para todos los judíos temerosos de Dios. Además, él enseñó en la sinagoga. Jesús había demostrado que ya era un teólogo superior a la edad de 12 años, cuando recordamos el evento cuando él estaba en el templo con sus padres. El líder de una sinagoga a menudo invitaba a los teólogos a enseñar en los sábados. Hasta ahora, las cosas siguen siendo bastante normales en la historia. El Evangelio de hoy nos dice que la enseñanza de Jesús fue de una calidad más alta que los otros maestros. Las personas que lo oyeron se asombraron de su enseñanza porque les enseñó como alguien que tenía autoridad y no como los escribas. Tenemos que describir y explicar un poco porque los escribas pasaron mucho tiempo citando a otros maestros y libros del Antiguo Testamento. Los escribas hablaban mucho, pero nunca dijo mucho de su propio entendimiento. Pero Jesús y sus enseñanzas era diferente. Jesús estaba enseñando con autoridad. Enseñó como si fuera la autoridad. El estilo de enseñanza de Jesús era tan superior que la gente se asombraba. Y esto es consistente con uno de los temas principales de Marcos. Jesús asombró regularmente a la gente para que hiciera preguntas como, ¿qué significa esto? ¿Y quién es este Jesús? Bueno, a diferencia de todos los seres humanos que se encuentran con Jesús y preguntan, ¿quién es este hombre? Hay otros en el Evangelio según Marcos que saben exactamente quién es Jesús. Había en su sinagoga este día un hombre con un espíritu inmundo. Y él gritó, ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. El demonio continuaba. Y los seres humanos en la sinagoga en este día, ellos no sabían exactamente quién era Jesús. Pero el espíritu inmundo que habitaba en este hombre sabía exactamente quién era Jesús. La posesión de demonios es un tema extraño y confuso, en particular hoy en día. En primer lugar, los demonios, como hemos compartido un poco en los estudios, son ángeles malignos. Eran buenos cuando Dios los creó, pero se rebelaron contra su creador. Y la Biblia no tiene claro la naturaleza de su rebelión. Simplemente nos informa que cayeron y están bajo la maldición de Dios. Siempre serán enemigos de Dios y por lo tanto son nuestros enemigos. Debido a que los demonios son ángeles malignos, nosotros no podemos detectarlos necesariamente. Eso significa que no necesariamente podemos tocarlos, oler o oírlos ni verlos. El Evangelio de hoy demuestra que pueden ejercer una influencia en el mundo físico, pero esta influencia es solo un disfraz. No son seres físicos en la manera que entendemos regularmente. Debido a que los demonios son espíritus, el demonio en el Evangelio de hoy puede haber asistido
regularmente a la sinagoga junto con su víctima. ¿Quién sabe cuánto tiempo este demonio asistió a la sinagoga con el hombre que poseía? ¿Semanas? ¿Meses? ¿Años? Toda la vida de este hombre no sabemos. ¿Quién sabe cuántas veces los miembros tenían un espíritu inmundo? Y este día de reposo comenzó como cualquier otro día de reposo. Todos se reunieron y vieron a sus amigos y vecinos, y todo parecía estar bien. La mayoría de las veces las personas con espíritus inmundos no parecen como personas locas. La mayoría de las veces se ven normales, como tú y yo. Trabajan encubiertos, como un espía. El Espíritu Santo inspiró a Pablo a describir eso diciendo en 2 Corintios, incluso Satanás se disfraza de ángel de la luz. La capacidad de los demonios para actuar con naturalidad nos ayuda a entender la respuesta a otra pregunta. ¿Por qué hay tantos ejemplos de posesión de demonios en la Biblia, pero no hay ejemplos en nuestra cultura moderna? Bueno, cuando entendemos que los demonios pueden disfrazarse, entonces podemos entender que esto es una cuestión de estrategia demoníaca. Los demonios saben que pueden hacer el mayor daño en nuestra cultura moderna trabajando en silencio, detrás de las escenas. Es posible, y yo no soy la autoridad, pero es posible que haya tantas posesiones de demonios ahora como en el pasado, pero están eligiendo no ser obvio. Ni tampoco no tenemos físicamente, como en el tiempo en los evangelios, Jesús, donde ellos pueden identificar a él y él a ellos. Y esta tendencia a disfrazarse puede hacer que los demonios sean aún más peligrosos. Al menos cuando ves a una persona gritando y dando la apariencia de una persona loca, sabes que ellos son un lunático, delirante, y se puede ver el peligro. Pero después de todo, si Satanás aparecía frente a ti en pijamas rojo con cuernos y una horquilla y puede identificar el fuerte olor a azufre, correrías y te escondieras. Es obvio. No sería muy difícil identificar. Pero por otro lado, los demonios nos parecen inofensivas. La tentación puede incluso ser divertida o algo que nos da placer. Incluso podría ser algo que parece bueno. No te dejes engañar. En vez de ser algo bueno, puede ser una poderosa trampa y esclavitud al pecado. Hay otra razón para que el demonio en el evangelio de hoy actúe inmediatamente. Aunque los demonios son bastante capaces de esconderse de nosotros, no pueden esconderse de su creador. Cuando este demonio escuchó las palabras de autoridad que provenían de la boca de Jesús, reconoció la palabra y la autoridad que crearon los cielos y la tierra. Reconoció la palabra y la autoridad que manda a la hueste celestial de ángeles. Reconoció la palabra y la autoridad que tenía Jesús. Reconoció que esa misma palabra y autoridad había llegado a la tierra y tomado en carne humana y ahora está hablando esa misma palabra autorizada. Inmediatamente el espíritu inmundo gritó porque no podía soportar esas palabras autorizadas. Gritó no solo en la agonía y el miedo,
pero sino también en la sujeción y la humillación. Los demonios no tienen más remedio de conocer la voz de Jesús, de Dios, cuando la oyen. Jesús le reprendió, diciendo, silencio y sal de él. Y el espíritu inmundo, convulsiándolo y gritando con voz fuerte, salió de él. El espíritu inmundo no tiene opción, ya no tiene el control. Debe someterse y salir. Y Jesús es el Señor incluso sobre los demonios. Es tal como Santiago, el hermano del Señor, escribió cuando dijo, incluso los demonios creen y se estremecen. El poder de Jesús sobre los demonios es evangelio puro. El demonio más poderoso ya no puede gobernarte. Jesús ha venido a expulsarlos y liberarte. La expulsión del demonio en el evangelio de hoy fue solo un pequeño ejemplo del poder de Jesús que conduciría a la cruz, mostraría su verdadero poder allí. Y Jesús terminó esta guerra con su muerte en la cruz. Su muerte venció el pecado, la muerte y el poder del diablo. Es en la cruz donde oímos a Jesús decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús se sacrificó en la cruz por el pecado, por todo el mundo. Y con ese sacrificio, nuestro perdón y purificación se gana. Jesús no nos expulsa como lo hizo el demonio, pero en cambio nos hace suyos para que podamos vivir con él para siempre. Escuchan la respuesta a la multitud en la sinagoga. Todos estaban asombrados por lo que interrogaron entre ellos diciendo, ¿qué es esto? ¿Una nueva enseñanza con autoridad? Ordena incluso a los espíritus inmundos y le obedecen. Tiene la habilidad de mandar espíritus inmundos y enseñar con autoridad. Vieron el exorcismo como una extensión de su enseñanza, su palabra, su poder. Y Jesús todavía viene con autoridad de su enseñanza, aun cuando su palabra aparece en iglesias de todo el mundo. A pesar de que la iglesia está formada por personas que son pecadores, como tú y yo, el Espíritu Santo nos santifica y nos hace santos. Mientras que todavía luchamos como santos y pecadores, Jesús ha dado su autoridad a su iglesia en la tierra para proclamar y dar su maravilloso perdón a todas las naciones en su nombre. Por lo tanto, la autoridad de Jesucristo nos llega aún hoy al escuchar la palabra audible de Dios en nuestras lecturas y predicaciones. Mientras sentimos la palabra de Dios en el bautismo, al escuchar la palabra perdonador de Dios en la absolución, mientras que probamos el perdón de los pecados como Jesús nos da en su mismo cuerpo y sangre con el pan y vino. Este es todo el poder y la autoridad de la cruz aplicada a ti. Necesitamos la autoridad de Cristo todos los días, porque sabemos que los demonios aún nos atacan. En muchos casos, trabajan encubiertos para que no nos sintamos. Y estamos tentados a creer que a veces no son reales. Son espíritus, por lo que nunca se cansan y nunca descansan. Así que no te engañes. En cambio, busquen la autoridad de la enseñanza de Cristo. Cree en el Señor Jesús para ser salvos. Es por su enseñanza con autoridad que ustedes están salvos del ataque de los malos y tienen
la vida eterna. Amén. Ahora oramos como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Todopoderoso y misericordioso Dios, nuevamente hemos estado en tu presencia para rendirte adoración. Hemos recibido el perdón de nuestros muchos pecados y hemos sido vivificados en la confianza de tu amor en Jesucristo. Te damos gracias por esta gracia inmerecida y te pedimos que nos conserves en la fe hasta que heredemos la salvación eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 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 El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti. El Señor vuelva su rostro hacia ti y te conceda la paz. Amén. Amén.